tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos profundizar los temas que son de interés para usted. En marzo de 2016 fue aprobada en el Consejo de Bogotá una profunda reforma al sistema de salud de la ciudad. El cambio más grande, más significativo, del que más se ha hablado, fue integrar los 22 hospitales públicos de la ciudad en 4 subredes para mejorar la atención a los pacientes y hacer más eficiente la contratación. También se propuso la creación de 6 nuevos hospitales, 2.200 nuevas camas, la creación de 40 centros de atención prioritaria en salud, los llamados CAPS, entre otras cosas que vamos a discutir el día de hoy. Entender en qué va la reforma, cómo ha funcionado y cuál es la situación actual del sistema es muy importante, y por eso invitamos a 2 expertos en el tema. Ellos son Clemencia Mayorga, ella es presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría de Bogotá, es vocera nacional por el derecho a la salud y es médica pediatra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo para ti y para todos los televidentes de La Pepa. Y también tenemos invitado a Luis Jorge Hernández, él es coordinador del área de salud pública de la Universidad de los Andes, es doctor en salud pública y es especialista en administración de la salud. Ha hecho un seguimiento muy importante de esta reforma y por eso también lo invitamos el día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias, Eduardo, y a todos. Con estos 2 expertos vamos a ver qué saben los que saben. Luis Jorge, antes de entrar en qué va la reforma, me parece justo decir qué situación estaba antes de ella y qué presentó la reforma. Bueno, antes teníamos más o menos 22 hospitales públicos que competían entre sí, que los recursos a veces no eran bien utilizados, no había un sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, remisión y vuelta del paciente a su atención muy claro. Se desperdiciaban recursos. Los hospitales, el usuario tenía que competir por recursos, tenían que competir por equipos, tenían cada uno su gerente, su centro administrativo, su centro de costos. Lo que hace la reforma es optimizar 4 grandes subredes que hacen más eficiente, crea economías a escala, optimiza, disminuye la cuestión administrativa y los papeleos, pero optimiza la atención en salud, salud pública y atención asistencial, que es lo que quieren los ciudadanos. Doctora, ¿cómo estaba ese panorama en ese entonces y cómo recibieron en ese entonces la propuesta? ¿Cuáles fueron esos puntos importantes, los criticados, como para entender y poner en contexto a la gente que nos ve en qué consistió? Pues digamos que aquí es importante, sí, es lo que tú nos planteas, es mirar un antes y un después para evaluar estos cambios. En ese antes yo siento que había un programa y programas de atención primaria en salud muy claros que estaban haciendo una labor independientemente de que tuviesen aspectos por mejorar. Y esto se trata de programas de personal asistencial que estaba haciendo su labor en las comunidades, en las casas de la población más pobre de Bogotá, haciendo promoción y prevención. Y ese era un punto que, aceptando que tenía cosas que mejorar, estaba funcionando. Por otro lado, teníamos la prestación de los servicios de salud ya directamente en los centros de atención, como lo plantea el doctor Luis Jorge, y allí pues me parece que el tema debe ser claro en que la esencia de los hospitales públicos es la salud, es el derecho a la salud de los bogotanos. Así es que pensar, digamos, primero en los recursos, en la competencia de los hospitales, pues yo no lo veo así. Lo importante, decimos los médicos, y debe ser lo importante para los pacientes, es que efectivamente cuando llegan a esos centros de atención se les preste el servicio de salud de manera oportuna, integral y eficiente, como entiendo que fue la justificación para esta reforma, pero que definitivamente nosotros hoy vemos que eso no se ha logrado. Al contrario, sentimos que hay un retroceso en la oportunidad y en la integralidad en la atención. Si quieres ya vamos a discutir punto por punto para que esto no se quede como en un panorama tan general, pero mientras tanto los invito a que vayamos a la calle. Hay mucha gente que tiene preguntas y pues que al final es a la que más afecta este tema. A que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Quisiera saber si el sistema de urgencias algún día mejorará en Bogotá. Doctor Luis Jorge, esta persona se hace una pregunta que la gran mayoría de gente se hace y parte de una queja, y es: yo voy a un hospital y la fila de urgencias es eterna, me dan una buscapina, un Dolex y no más.
¿Cómo están hoy los sistemas de Digamos, salud? los indicadores hablan por sí solos. La oportunidad, digamos, en consulta pasó que está de 10 a 12 días en los indicadores a menos de 5 días. Y la consulta de urgencias es inmediata. Lo que se hizo fue optimizar la atención. ¿Qué pasa con nuestro modelo de atención? El modelo de atención no puede ser centrado solo en hospitales, hay que atender la atención primaria. La atención primaria no ha desaparecido en Bogotá, se reflejó y se está haciendo con gestores de salud. ¿Qué pasaba en Bogotá? El 80% de las personas en Bogotá son de régimen contributivo, pero la Secretaría de Salud está haciendo visita domiciliaria al régimen contributivo. Cada uno debe hacer lo que corresponde y le estamos haciendo la tarea a las aseguradoras. Lo que se hace ahora es, los gestores visitan la población más pobre y vulnerable, muchas de Capital Salud, se trabaja con las aseguradoras, cada uno hace lo suyo, y ha disminuido la oportunidad en los tiempos de atención con atención integrada. Antes el paciente tenía que remitir de hospital en hospital y estar buscando dónde lo atendían. Ahora se puede pedir la cita telefónica, hay una central de citas, se ha mejorado el acceso. Como le digo, los indicadores son favorables en oportunidad de consulta general y especializada. No hay nada más debatido que las cifras. A pesar de que son cifras, ¿usted ve estas cifras con ese mismo enfoque? No, definitivamente no. Digamos que nosotros lo que hemos observado, hablo de los médicos que están en el terreno, los médicos, el gremio médico y el grupo médico que está en los hospitales atendiendo a la gente. Y ahí hay una preocupación muy grande frente a este tema de la oportunidad y de la integralidad. Uno es qué pasó con las urgencias en Bogotá. Y es que, digamos que ha habido cierres de servicios, el secretario de Salud, aclaro, dice traslados, pero hoy tenemos una realidad, televidentes, y es que el servicio, por ejemplo, de urgencias de pediatría en el hospital de Kennedy fue cerrado. Y el servicio de hospitalización de pediatría en Kennedy fue cerrado. El secretario dice, no, los pasamos y los trasladamos al Tintal. Y yo digo, bueno, dentro de una red que estuviera funcionando y operando adecuadamente, donde tuviéramos sistemas de transporte, oportunidad en conseguir las ambulancias y todos los servicios que requieren esos niños en el Tintal, nosotros estaríamos tranquilos. Pero ¿qué vemos? Que las demoras en las ambulancias son todas, que no se puede garantizar la integralidad en la atención del Tintal, porque el hospital El Tintal, a donde llevaron los niños a un hospital especializado, no tiene radiología, no hay cómo tomar una radiografía, no hay salas de cirugía. Así es que, Eduardo, un niño que tiene apendicitis hoy en el Tintal, no lo pueden operar y lo llaman hospital especializado. Y entonces ese niño tienen que llamar una ambulancia con la demora que eso es, llevarlo a Kennedy, en Kennedy, desde salas de recuperación, porque no hay camas de hospitalización de pediatría, llamar otra ambulancia y devolverlo. Y lo peor, nuestros cirujanos pediatras dicen, y en el Tintal no lo vuelvo a ver porque allá no hay cirugía pediátrica. Quiero ir como tejiendo el argumento poco a poco. Entonces digamos y que ya ahí... vamos a lo de las redes de los hospitales especialistas, que ha sido una de las grandes propuestas. Sí. Quiero primero entender cómo ha funcionado las 4 subredes, antes eran 22, ahora son subredes por zonas geográficas. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Cuáles son los indicadores de eficiencia? Yo pienso que hay indicadores buenos. Bogotá entre 2015 y 2016 pasó de 34 mortalidades maternas por 100.000 nacidos vivos a 24 mortalidades maternas, que son cifras del DANE, Estadísticas Vitales, del Civigila, son cifras oficiales. Se ha mantenido la mortalidad infantil en un dígito, o sea, hay indicadores, ha bajado el embarazo en adolescentes. ¿Qué pasa también al bajar en 4 redes? Que esas redes se entienden directamente con sus localidades. Antes teníamos 22 gerentes entendiéndose con 20 localidades, ahora es un gerente de red que se entiende con sus localidades, con el alcalde local, con los determinantes sociales y ambientales de su área de influencia. ¿Y qué pasa? Que el gerente antes ¿a qué se dedicaba? A conseguir nómina, a la contratación de personal. Ahora hay un gerente que maneja lo administrativo, pero el director científico que se encarga de la calidad y la atención de los pacientes. Ahora bien, nosotros estamos acostumbrados que como consulta externa no funcionaba, todo iba por urgencias y muchas de nuestras urgencias, casi el 70%, son consultas externas diferidas. Entonces se crearon los CAP, 20 centros de atención prioritaria que van a pasar a 40, que retienen eso, atienden los usuarios que no necesitan urgencias. Muchas de las urgencias no eran urgencias y estamos copando servicios de urgencia con consulta diferida. Eso ya se ha arreglado. Desde el punto de vista de administración de la salud, ¿cómo ha visto esa integración de los hospitales en 4 redes? Es que la idea de la integración en red y del trabajo, digamos, y buscar las economías de escalas es una buena idea. Lamentablemente no han logrado
que esto opere como debe ser. Entonces, Pero hoy los ¿qué indicadores tenemos? que da el doctor Luis Jorge parecía que sí. ¿Qué, Hoy, qué hoy, ¿qué indicadores tenemos? parecen que no? Hoy, por ejemplo, tenemos, uno, lo que buscaba la supuesta apertura de CAPS era mejorar la resolutividad y la atención en consulta externa. Primero, los CAPS no se abrieron, se le dijo a la población que se iban a crear centros nuevos de atención, pero yo lo que quiero decir es que se cerraron CAMIS, que son centros de atención de urgencias que funcionaban 24 horas, y se cambiaron por CAPS, que son centros de consulta que funcionan 12 horas. Claro. Pero realmente ahí no hay centros nuevos. ¿Qué pasa con la urgencia? La urgencia se sigue yendo para el hospital grande. Es más, los indicadores de sobreocupación de urgencias hoy nos dicen que la sobreocupación de urgencias pasó de 107% en el 2015 a 137% en el 2016. O sea, el tema de la sobreocupación no se arregló. Pero por otro lado, nos preocupa que en esa parte administrativa las redes no están operando. Entonces hoy, desde que se hizo la fusión en 4 redes, tú puedes ver, hay un informe de la veeduría visitó los hospitales en el mes de enero de este año, donde dice cómo encontró los hospitales. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay antibióticos. ¿Y eso por qué ocurre? Puntos. Me interesa particularmente ese de los CAPS. Mucha gente, y utiliza esa misma crítica que usted, estos son los mismos CAMI que ya existían, pero con otro nombre, no está siendo tan eficiente. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Miren lo que estaba dando en el hospital de Kennedy y el hospital Simón Bolívar. Se hacía consulta especializada en el hospital y estaba la atención hospitalaria. Lo que hace el modelo es sacar lo ambulatorio hacia la comunidad, que son los CAP, y dejar el hospital para lo realmente que es la estancia del paciente. Miren cómo se ha funcionado en otras ciudades como Medellín con Metrosalud, que es una experiencia también de integración de servicios, o con función en México o en Sao Paulo. ¿Sí? Entonces no son cantidad de casitas que se llaman hospitales, sino redes integradas que comparten recursos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros servicios? Pues llega el usuario y el usuario sigue una ruta de atención. Entonces, los centros de atención prioritaria lo que hacen es atender lo prioritario y evitar que ese usuario se vaya a hacer cola y a congestionar urgencias. Y resuelve, por ejemplo, la sala cera en el país, que son salas de enfermedad respiratoria, que hay más de 100 en Bogotá. Entonces, lo que hacen es atender lo que no es verdaderamente una urgencia inmediata, atención, estabilizar o mejorar, mandar a la casa, pero evita hospitalizaciones innecesarias. Muchas hospitalizaciones no se requieren. Doctor Benicio, usted dice que no funciona, digamos, con los argumentos, el doctor Luis Jorge los contradice con unas cifras, pero me parece importante entender la idea misma de tratar de centralizar por especializaciones en los hospitales. Usted daba el ejemplo del Hospital del Tintal, que hoy en día se convirtió en un hospital de pediatría. ¿Tiene sentido esta idea de centralizar los hospitales públicos en especializaciones? Claro, la idea de las redes integradas de servicios y la idea de la especialización de hospitales es una buena idea, y hacia allá va, digamos, los sistemas de salud en el mundo. Eso yo no lo pongo en duda, y a nosotros no nos preocupa eso. Nos preocupa es la improvisación y que esto no opere. Nos preocupa que hayan tomado la decisión de trasladar los niños a un hospital donde no hay cómo tomar una radiografía. ¿Qué cifras nos pueden dar luz de que no está funcionando? A mí me preocupa mucho porque, contrario a lo que se menciona acá, los indicadores de salud de Bogotá, por primera vez en muchos años, han empeorado. ¿Cómo cuáles? Aunque la mortalidad infantil, doctor Luis Jorge, se mantiene en un dígito, usted sabe que es la primera vez en muchos años en Bogotá en que la mortalidad infantil sube. Y eso es un fenómeno que en Bogotá, ojo, no debería estar pasando, porque es que en Bogotá tenemos 11.000 IPS, 1.600 hospitales, el 35% de los médicos del país estamos acá, lo tenemos todo. Y el año 2016 es el primer año, después de muchos años de venir en descenso la mortalidad infantil, que sube, y eso no queremos que se vea solo como una cifra, sino que es que ahí hay niños que deberían estar hoy acá y que no están. La sífilis congénita, una enfermedad absolutamente evitable y absolutamente prevenible, la tenemos duplicada. Los casos nuevos de tuberculosis los tenemos en más del 50%. O sea, hay indicadores
que en Bogotá no deberían darse, sin querer decir que por supuesto las mejoras que nos llevasen hipotéticamente a mejorar esta integración se puedan hacer, pero no se hicieron bien lamentablemente. Esa es nuestra preocupación y sí estamos afectando a la población bogotana en su Pero salud. le quiero preguntar, Luis Jorge, ¿eso tiene que ver, esas cifras, con el cambio en el sistema o responde a otras cosas? No, digamos, es decir, cambiar cifras de un año para otro, eso sigue en tendencia hasta de 10 años. La mortalidad infantil ha disminuido en todos los países, en todas las regiones. Sin embargo, la velocidad de Bogotá podría ser mejor. Digamos, en los últimos 10 años, Bogotá bajó de 20 casos por 1000 nacidos vivos, en este momento está casi 9.5 por 1000 nacidos vivos. Podría estar mejor, Chile está alrededor de 5. ¿Sí? La administración anterior, Petro, terminó hacia 9.8, 9.7, pero Santiago de Chile está alrededor de 5, Cuba está alrededor de 5. O sea, pues, son tendencias grandes. Yo quería decir con las camas pediátricas, desde el año 90 hasta el año 2015, antes de esta administración, Bogotá cerró casi 290 camas pediátricas, cifras de la Defensoría del Pueblo. Es decir, caso Palermo, por ejemplo, se cerraron camas pediátricas antes de esta administración. Esta administración lo que ha hecho es optimizar más los recursos, favorecer atención ambulatoria, buscar un modelo de salud, centros especializados, que es lo que es el Tintal como pediátrico, SUBA, por ejemplo, para cirugía endoscópica, la especialización, así está funcionando en México. Vemos el Instituto de Pediatría de México, el Instituto de Cáncer de México, nosotros vimos hasta centros de alta tecnología. Bogotá merece eso. Bogotá ha logrado conservar mortalidad infantil, reconocemos el esfuerzo de las pasadas administraciones, se ha bajado. Desnutrición, Bogotá en los últimos 10 años tuvo más de 10 casos de muerte por desnutrición. No solo se mueren en La Guajira, se estaban muriendo en Bogotá hasta el 2015. Ha bajado la desnutrición aguda, la desnutrición crónica y desnutrición global, pero eso es un trabajo de años. Reconocemos el esfuerzo de la administración pasada y esta la ha mantenido y la ha acentuado, pero eso es esfuerzo de años, eso es de un año para otro, doctora Clemencia. Claro, quiero pasar, usted tocaba y planteaba una supuesta división entre el derecho a la salud y una cosa financiera. Pero pues el sistema no funciona si no está financieramente correcto y al revés, digamos, si hay una mala atención y una mala política, pues fracasa financieramente. ¿Cómo ha sido esto con la introducción de esta entidad asesora de gestión administrativa que propuso esta reforma y cómo ha funcionado? ¿Cómo Antes está de pasar a eso, tengo que decir algo sobre el cierre de camas de pediatría que el doctor menciona y que es una realidad, y es que en este modelo de salud el cierre de camas de pediatría se ha venido dando desde, digamos, muchos años atrás. ¿Qué nos preocupa? Que en esta administración se han cerrado 108 camas más de pediatría. En el año 2016, a la fecha, se han cerrado 108 camas, doctor, y 318 camas en total en Bogotá. O sea, ha habido una reducción que obviamente no obedece, no es únicamente de esta administración, pero en esta administración se ha acentuado. Pasando al punto que mencionas de lo financiero y lo administrativo, a nosotros, ¿qué nos preocupa? Hoy, digamos que la centralización y lo que se buscaba, y entiendo la justificación que dio la alcaldía y la administración de optimizar las compras, los recursos, las economías de escala, que me parece que, sin ser una experta en el tema, creo que tiene todo el sentido, no se ha logrado, porque la centralización ha sido tal y la improvisación ha sido tal que hoy ni siquiera saben lo que tienen que comprar y cómo lo tienen que comprar. Que los tiempos entre la necesidad del paciente de requerir el antibiótico, porque es que los televidentes entenderán que cuando tenemos un niño con neumonía, es que el antibiótico no puede esperar. O sea, así es la salud. Yo no puedo decir, estoy en una transición de un sistema y tal vez en unos 6 meses logre que ese antibiótico esté aquí. Hoy no está, hoy tenemos deficiencias de nutrición, las cosas más básicas, nutrición, antibióticos, líquidos endovenosos en Bogotá. Y pues 4 gerentes, digamos que ahí no puedo profundizar en cuáles son las labores y funciones específicas que tienen, pero no han logrado tener la suficiencia de recursos, insumos, medicamentos en los hospitales. Y en la parte financiera, pues, ¿qué nos preocupa? El secretario de Salud anunció el aumento en la participación de la Secretaría de Salud en la EPS Capital Salud, que es la que asegura la mayor parte de la población del régimen subsidiado en Bogotá. Es decir, hoy tiene el 89% de participación y el control de Capital Salud, pero sin embargo uno revisa las cifras y las deudas de Capital Salud,
que es el distrito, la Secretaría de Salud, a los mismos hospitales públicos es de cerca de 500.000, 550.000 ¿Y esa deuda es reciente o es histórica? millones. No, hay deudas que vienen, por supuesto, digamos que las deudas tienen unas edades, hay unas de mucho más edad, más viejas, y hay recientes, pero el tema es, por supuesto que si las deudas siguen y no se le da a los hospitales, no se le paga lo que se le debe, pues ellos van a terminar ahogados, y eso es lo que tememos. Claro, van doctor a Luis Jorge, terminar ahogados esos quiero darle hospitales la palabra al doctor Luis públicos. Jorge que me hacía muecas, que quería hablar e intervenir en este punto. ¿Cómo está financieramente esto? ¿Cómo ha funcionado? Sí, yo pienso, había grandes deudores de los hospitales públicos. Parece que las finanzas del hospital no estaban tan sanas como decían al inicio de la administración. El mayor deudor, Capital Salud, ¿sí? Es que la Secretaría de Salud ni siquiera era parte de la Junta Directiva de Capital Salud, o sea, no hacía alineamiento. Ya es parte de la Junta Directiva, ya hay dirección de la Capital Salud, se está saneando la cartera. Cada hospital, antes que pasaba, 22 hospitales compraban todo, compraban medicamentos, insumos de laboratorio, contratación de personal, lo cual favorecía ineficiencia y, por qué decirlo, también factores de corrupción, como pasó y es conocido con las ambulancias. Ahora, ¿qué se hace? Se optimiza eso, se centraliza, se obtienen mejores costos. Bogotá no ha disminuido una sola cama hospitalaria. De 10 personas que trabajan en la Secretaría de Salud en la red pública, 7 son del sector asistencial. Antes la relación era más contratistas administrativos. Ahora bien, Bogotá ha tratado de formalizar su talento humano en salud. Pienso que había un saneamiento en finanzas, por ejemplo, la deuda de Capital Salud, que eso es sano. Pienso que se ha mejorado la transparencia en la contratación, sobre todo en la compra de insumos y de medicamentos, y eso va a garantizar, digamos, a mediano plazo. Hay suficiencia de recursos de lo que nosotros hemos sabido, las cifras de Bogotá, cómo vamos, las cifras de la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, hay cosas de transiciones, pero se recibió Bogotá en un estado de salud deteriorado también. Doctora Clemencia, doctor Luis Jorge, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos evaluando un año, un poco más, de la reforma al sistema de salud en Bogotá. Quisimos entender qué ha pasado con los puntos claves y en qué va y cuáles son las dudas que tienen los ciudadanos al respecto. Doctora Clemencia, ¿cuál es la pepa de este asunto? La pepa del asunto es la salud de los bogotanos, y en especial de los bogotanos, de la población más pobre de Bogotá. Y hoy sentimos una atención deteriorada, sin integralidad, recursos que no son suficientes, recurso humano que están despidiendo de los hospitales. Ayer nomás despidieron 400 personas de la Red Sur. Entonces la pepa del asunto es reorganizar. Creo que el alcalde Peñalosa y el secretario de Salud tienen una oportunidad de escuchar cuáles son las mejoras que hay que hacerle al sistema y garantizar el derecho a la salud de los bogotanos. Doctor Luis Jorge, ¿su pepa es tan pesimista? No, yo soy optimista, pienso que creo en los trabajadores de salud del distrito, en la red. El 80% es régimen contributivo. El sector salud no es solo la red pública, es parte de la red pública, pero el 80% son las EPS, la seguridad, todos los sectores, la red pública. La primera causa de morbimortalidad en Bogotá es la enfermedad cardiovascular, el infarto, el cáncer. Bogotá está trabajando en actividad física, sedentarismo, cigarrillo, contaminación del aire. La cobertura de crecimiento y desarrollo ha pasado del 30 casi al 60%. Yo soy optimista y pienso que se está logrando partiendo de un acumulado. No estamos partiendo de cero y hay que reconocer la administración. Es un acumulado y es una construcción conjunta y es una construcción entre todos. A ustedes dos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. En un año tal vez los invito a conversar acá y a seguir evaluando este tema. Por supuesto, dos opciones distintas, dos visiones, no por eso menos expertas. La doctora es experta en pediatría y está en sus gremios, usted también es experto en el tema y esa es la idea, entender posiciones expertas en un tema que sin duda genera mucho debate. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Tenemos 3 cuentas de Twitter donde nos pueden escribir, @Canal Capital y @LaSillaVacía, la del canal y de La Silla Vacía, y la del programa, @LaPepa_oficial. Ahí estaremos pendientes de los temas que ustedes nos sugieran para tratar con 2 expertos como los de hoy. También este programa, como todos los que hemos hecho, quedan en YouTube, tanto del Canal Capital como de lasillavacía.com, para que ustedes puedan compartir una y otra vez en sus redes sociales. Hasta la próxima.